Iglesia, el día de hoy quiero hablar contigo sobre aprendiendo de Jesús. Creo yo que en la vida todos tenemos a alguien a quien hemos admirado. Tal vez por cómo ellos juegan ese deporte, o tal vez como ellos llevan aquella carrera, tal vez como ellos se disciplinan en cierta área. Y a lo mejor pudo haber sido una maestra de la escuela, alguien que tú has admirado en la vida. Los has visto de lejos, hay algo de ellos que te ha gustado, tanto que te han llamado la atención, y cuando estás en presencia de ellos o los ves tal vez en televisión, qué sé yo, los estás estudiando. ¿Cómo están haciendo lo que ellos están haciendo? Y creo que para nosotros no hay mejor ejemplo de cómo hacer la vida, vivir la vida, que nuestro Señor Jesús. A nuestro Señor Jesús se le conoce por muchos diferentes nombres, y creo que para la mayoría de nosotros es mejor conocido como Jesús, el Hijo de Dios. También se conoce como el Mesías, el Rey de Israel, el gran liberador, el Hijo de Dios. Y si tú y yo estuviéramos viviendo en el primer siglo, en la área de Jerusalén, en la área de Galilea, y hoy sería el día del reposo, y entráramos a una sinagoga y escucháramos al Señor Jesús mientras que estuvo en su tiempo aquí en la tierra, y lo escucháramos a Él compartir un mensaje, a lo mejor tanto te llamaba la atención que lo llamarías rabí. ¿Y qué es un rabí? Un rabí es un maestro que en aquella época, en el primer siglo, navegaba o caminaba de aldea a aldea, de sinagoga a sinagoga, y estaba compartiendo la palabra de Dios, lo que es la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia y algunos rollos de profetas del Antiguo Testamento. Y es lo que él hacía y los explicaba. Y en aquel entonces, en esa cultura judía, el ser un rabí, déjame te digo, era mucho más alto, mucho más admirado, llevaba mucho más importancia que ser un atleta profesional, o ser un gran empresario de muchos negocios, un influenciador de redes sociales. Era mucho más alto que eso. Ser un rabí en la cultura judía era de lo más alto. Y ese es quien es nuestro Señor Jesús, porque no era, porque Él sigue siendo. Ahora, para que tal vez tú y yo entendamos un poquito más de por qué le daban tan alta importancia, debemos de entender que en la cultura judía, especialmente en el primer siglo, había 3 diferentes niveles de estudios. El primer nivel se le llamaba el Beit Sefer, que es la casa del libro. Es lo que quiere decir esto. Ahora, este es lo que equivalente a la primaria hoy en día para nosotros, tal vez desde kinder hasta 6º grado. Y niños y niñas podían ir a estos estudios de Beit Sefer, donde se les enseñaba a leer, a escribir, matemáticas, y el libro que usaban para estudiar era la Torá o la Biblia, los primeros 5 libros. Y cuando estos niños y niñas se recibían de este primer nivel, aproximadamente a los 12 o 13 años, ellos salían con los primeros 5 libros de la Biblia memorizados. No solamente un versículo, pero 5 libros. Y de aquí en adelante muchos llegaban solamente hasta este nivel. Las niñas de ahí tal vez empezaban a tomar responsabilidades en casa. Algunas de ellas se comprometían en matrimonio, y a lo mejor dices, ¡oh, qué horror! 12, 13 años. Las cosas han cambiado. Para los niños, algunos de ellos empezaban ya su carrera, tal vez de aprendiz de sus padres o de aprendiz de alguien más. El segundo nivel de estudios se le llamaba el Beit Talmud, que esto significa casa de aprendizaje. Y en esta casa de aprendizaje no era para todos, era para todos aquellos que demostraban tal vez un poquito más de madurez, un poquito más de inteligencia, cosas de la palabra de Dios. Eran estudiantes un poquito más desarrollados, y esto era solamente para los niños. Y a la par de lo que es la sinagoga, se construía o llevaba en una clase, y en esa clase venía un maestro de paga, y ese maestro de paga les enseñaba más de las escrituras, más aparte de Torah, también les hablaba sobre los diferentes rollos que hay en la Biblia. Y cuando ellos terminaban este estudio, ellos terminaban no solamente memorizándose los primeros 5 libros de la Biblia, pero eran los primeros 5 libros de la Biblia y también los escritos de otros profetas, muy inteligentes. Ahora, la mayoría que entraban al Beit Talmud llegaban hasta ahí.
Pero había otro nivel, un tercer nivel, y ese nivel se le llama el Talmidim. Talmidim es una palabra hebrea que quiere decir estudiantes o discípulos, y tal vez una manera u otra palabra mejor de escribirlo son aprendices. Personas que van a estar tal vez en la sombra de alguien más aprendiendo. Es como hoy en día, si tú quieres ser un plomero, un electricista, primero tienes que estudiar ciertas cosas y después tienes que internarte con un plomero o un mecánico o un electricista para saber lo que ellos están haciendo, para saber lo que ellos saben, lo que ellos están haciendo, y así tú después tener tu licencia como maestro de ese tipo de vocación. En aquel entonces, el ser un talmid o un aprendiz, lo que tú estabas haciendo es, tú estabas inscribiéndote para poder estar a la sombra de un rabí, de una persona de alta importancia, alto conocimiento de las cosas de Dios. Ahora, para ser un talmid en el primer siglo, tú estabas con tu rabino 24/7, 24 horas al día, 7 días a la semana. Cuando este rabí iba a una aldea, tú lo seguías. Cuando él iba a una sinagoga, tú lo seguías. Cuando él comía, tú comías. Cuando él dormía, te imaginas lo que te estoy diciendo, ¿verdad? Y la idea era poder imitar, no solamente en carácter, sino también en conducta, lo que este rabí hacía. Si él comía de cierta manera, tú comías de la misma manera. Si a él no le gustaban los vegetales, a ti tampoco te gustaban los vegetales, porque tú querías ser como él. Te digo esto para que mejor entendamos cuando nuestro Señor Jesús nos dice estas palabras ahí en Marcos capítulo 1. Dice la palabra sobre el Señor Jesús: pasando por la orilla del mar, esto es nuestro Señor Jesús, el mar de Galilea, Jesús vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban la red al lago, pues eran pescadores. Vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Quiero pausar aquí. Les dice, síganme y los haré pescadores de hombres. Porque en el primer siglo, cuando un rabí hablaba a la gente, sus palabras eran tan suaves, tan tranquilas, pero también desafiaban al mismo tiempo y compartían la verdad de Dios, y sus palabras eran tan atractivas que se decía que los rabís pescaban hombres con sus palabras. Entonces, cuando Jesús aquí dice, síganme, los haré pescadores de hombres, es decir, las cosas que yo sé, se las quiero compartir a ustedes para que también ustedes las hagan. Y dice, al momento dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Jacob y a su hermano Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en su barca remendando las redes. Enseguida los llamó, y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron con Jesús. Más adelante dice, de nuevo salió Jesús a la orilla del lago. Toda la gente acudía a él y él les enseñaba. Al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, no el feo, Alfeo, donde cobraba impuestos. Sígame, le dijo Jesús, y Leví se levantó y lo siguió. Más adelante, capítulo 8, entonces llamó a la multitud y a sus discípulos: si alguien quiere ser mi discípulo, les digo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz y me siga. Dice, si alguien quiere ser mi discípulo. Te compartí que en el primer siglo tenías que pasar aquel primer nivel de estudio, calificar para el segundo nivel de estudio, y si es que eras cuerda para la escuela, para los estudios, podías tener una entrevista con un rabí. Y si tenías una entrevista con un rabí y él te consideraba suficiente capacitado y inteligente para seguir en sus pasos, él te permitía entrar con él. O sea, tenías que ser un grupo muy élite, muy selectivo para poder entrar aquí. Y Jesús dice, no. Cualquiera que quiera me puede seguir. O sea, Jesús no lo hizo difícil para que la gente se acercara a él y conociera más de Dios. Él dice que cualquiera que quiera ser mi discípulo, se niegue a sí mismo, lleve su cruz y me siga. Ahora, en esos 3 pasajes que te acabo de compartir, ¿notaste el patrón? Algo en común. El llamado no fue, si crees en Dios y vas a la iglesia de vez en cuando, haz una breve oración y cuando mueras, si es que vives una vida semi-moral, a lo mejor puedes entrar al cielo. Ese no fue el llamado. El llamado fue ven y sigue a Jesús y sé su discípulo.
Él estaba llamando a personas como tú y como yo que lo siguieran. No nos estaba llamando a ser cristianos, nos estaba llamando a ser discípulos. ¿Y qué era un discípulo en el primer siglo? Era un aprendiz. Eran personas que querían ser como el rabí. No solamente escuchar de él de lejos, sino que ser como él, imitarlo en conducta y en carácter. Y quiero que sepas que vivir toda tu vida bajo la sombra de tu rabino es ser como él. Es intentar, desear ser como él. Y el discípulo no era y no debería ser ahora opcional, ¿sabías? No creo que Dios ha bajado el estándar del ser un discípulo. Ahora, en el primer siglo habría 3 objetivos de un discípulo. Era el primero, estar con tu rabino, ser como tu rabino y hacer lo que hizo tu rabino. O sea, imitarlo en todas esas áreas. Y creo que estos mismos 3 objetivos que tuvieron ellos en el primer siglo son los mismos objetivos que tú y yo debemos de tener el día de hoy. Pero creo yo que muchas veces queremos lo que Jesús tiene en el bolsillo y no como Él nos está llamando a que nosotros estemos viviendo. Y es muy posible porque estamos enfocados en cómo está nuestra vida y tenemos miedo. Tenemos miedo de abrir nuestra mano y entregárselo todo a Dios, porque pensamos que la vida siguiendo a Dios va a ser muy distinta, va a ser muy fea, va a ser muy aburrida. Déjame te digo, va a ser todo lo contrario. Cuando tú entregas tu vida a Dios, tú vas a poder experimentar lo que es verdaderamente vivir. Te decía que en el primer siglo era seguir el rabino 24 horas al día, 7 días a la semana, para ser más como él. Y déjame te digo que las cosas no han cambiado. Dios no ha bajado ese estándar. Y a lo mejor aquí estás y me estás escuchando y a lo mejor dices, Darío, pero ¿cómo funciona eso ahora? Porque antes aquellos 12 discípulos, los 12 originales, ellos tenían a Jesús literalmente presente. Era fácil seguirlo. Bueno, si leemos la palabra y la palabra dice que ahora Jesús ascendió y está a la diestra del Padre, ¿cómo entonces voy a poder imitar o ser más como mi rabino? Pues qué bueno que me preguntas, porque te lo voy a decir, iglesia. Y creo que la respuesta la encontramos en Mateo 28:20, donde Jesús mismo dijo, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. ¿Cuándo dijo esto? Se lo dijo a sus discípulos. Ahora, tal vez de los más calificados que pudieran haber existido en ese momento eran sus 12 discípulos originales. Bueno, para este entonces Judas ya se había quitado su vida, porque esto Jesús lo dice después de que fue crucificado y resucitó. Se le aparece una vez más a sus 11 discípulos y les dice, yo les prometo que voy a estar con ustedes. Pero también un poco más allá les dice, pero esto no lo pueden hacer solos. Pero ¿cómo que no lo podían hacer solos si habían navegado con Jesús, habían estado con Él por 3 años? Habían caminado con Él, habían dormido a su lado, habían comido con Él, habían visto cómo Jesús interactuaba con las personas. Y Jesús aquí les está diciendo, pero no te equivoques, aunque tú sabes muchas cosas, no lo sabes todo. Y en tus fuerzas no vas a poder hacerlo solo. Vas a necesitar mi ayuda. Y a lo mejor la pregunta es, pero ¿cómo si estás a punto de ascender a la diestra del Padre? Entonces Jesús le dice, bueno, quiero que se queden aquí en Jerusalén hasta que venga el poder de Dios a través de el Espíritu Santo. Y ahora como Jesús puede estar con cada uno de nosotros el día de hoy, aunque físicamente no lo está, es a través de su Espíritu Santo. Entonces tú y yo podemos aprender más de Jesús caminando con Jesús. Él está con nosotros. Y creo que base para todo esto, o una ilustración que Él nos da de cómo esto se ve, es cuando Él nos da allá la parábola del labrador y la vid allá en Juan capítulo 15 y dice, yo soy la vid verdadera, mi padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, la corta. Pero toda rama que da fruto, la poda para que dé más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid. Así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Y esta es palabra de Dios.
Y aquí Jesús usa esa misma metáfora. Conectados con la vid, ustedes van a tener fruto y van a tener más fruto. Desconectados de la vid, ustedes no van a poder dar fruto. ¿Por qué? Porque la fuente de la vida para ti y para mí está en Jesús. Y Jesús, aún siendo hijo de Dios, tú y yo podemos ver como Él, aun cuando habitó en este planeta Tierra, Él seguía conectado con Dios Padre. Se iba a lugares solitarios a orar, a pasar tiempo con Él. Pero ahora, hoy en día, algunos piensan que ya no necesito de Dios. Eso es locura. Eso es querer dar fruto y más fruto sin seguir conectados con la vid. Ninguna rama puede dar fruto por sí mismo. Tiene que permanecer, estar conectada. Pablo diría orar sin cesar. Esto no quiere decir que tienes que estar en la iglesia todo el día, hincado de rodillas con los ojos cerrados. Orar sin cesar es una conversación que no termina. Pablo aquí habla de orar sin cesar, una conversión constante con Dios. Fíjate, es practicar estar en dos lugares al mismo tiempo. A ver, Darío, barajéamela esa más despacio. Cuando estás en la iglesia, estás consciente de que también la presencia de Dios está contigo. Cuando vas en tu carro, quiero que también estés consciente que la presencia de Dios está contigo. Estás en tu carro y estás con Dios. Cuando estás en tu trabajo y la presencia de Dios está contigo. Cuando estás en tu casa, la presencia de Dios está contigo. Cuando estás detrás de aquellas pantallas o tu televisión, la presencia de Dios también está contigo. Esto a lo mejor asusta a algunos de ustedes por lo que estás viendo, ¿verdad? Eso es practicar estar en dos lugares al mismo tiempo. Estoy aquí, pero Dios, estoy consciente que estás conmigo. Y como un buen labrador, el Padre viene y de nuestra vida Él poda cosas que no nos convienen, cosas que nos están deteniendo de ser la mejor versión que Dios quiere que nosotros seamos, cosas que están perjudicando mi matrimonio, cosas que son contra la ley, pero pensamos que porque gente no se da cuenta, Dios tampoco. Dios está en todo lugar. Y el labrador viene, Dios viene y te ayuda a quitar esas cosas de tu vida para que haya fruto, mucho fruto y buen fruto. ¿Sabes? Cuando tú vienes a los pies de Cristo, cuando tú entregas tu vida a Dios, te vas a encontrar con ciertos desafíos. ¿Por qué? Porque tú tenías cierta manera de vivir tu vida, pensar cómo son las cosas, de cómo hacer las cosas, pero ahora cuando vamos caminando a la par de nuestro Rabí, el deseo debe de ser de no seguir viviendo como yo quiero vivir, sino que como vive Él, para ser más como Él. Solo no lo podemos hacer, necesitamos el Espíritu Santo que nos ayude en esto. Y a lo mejor con lo que estás lidiando son ciertos hábitos, costumbres del pasado que necesitan ser podadas. Pero sabes, si las podas es porque vas a dar espacio y lugar para un nuevo crecimiento, para que broten racimos y que den mucho fruto. No sé si te has dado cuenta, pero tú eres una persona de influencia, porque tu vida está influenciando tu matrimonio, tus hijos, tus colegas de trabajo, tus amigos. Y muchos están viendo lo que tú estás viendo, lo que tú estás haciendo. Por eso ten cuidado con quién estás imitando. Y a lo mejor dices tú, Darío, yo no imito a nadie, yo soy original. Pues te felicito, pero también eres mentiroso, porque todos imitamos a alguien o a algo. ¿Cuáles canciones cantan? No son las tuyas. Cantas canciones de alguien más. Y esas cosas. El mundo te ha estado influenciando. Y lo que yo estoy proponiendo es que dejes que Jesús sea tu influenciador número uno. Que tú camines a la sombra de tu Rabí. Y a lo mejor no va a ser natural para ti. Te voy a ser sincero, no es natural para mí por ciertas costumbres o hábitos del pasado. Pero por eso tú y yo tenemos que ser intencionales en estas disciplinas o prácticas espirituales. ¿Y qué son esas prácticas espirituales? Sencillamente es permanecer en Él. ¿Cómo permanezco en Él? Sabes, una de las cosas que a mí me gusta hacer por la mañana
es, aun cuando despierto y todavía estoy en cama, en ese momento, estar consciente que Dios está conmigo. Y aún decir: Dios, gracias por un nuevo día. Orar sin cesar. Gracias por esta salud. Gracias por mi esposa. Gracias por mis hijos. Gracias por este hogar. O sea, todavía no me levanto, ya le estoy dando gracias a Dios, contemplando su presencia. Y te sales de la cama, igual sigues caminando. Gracias a Dios porque tengo pantuflas. Gracias a Dios porque no tengo que salir afuera y ir al baño. Tengo baño con agua calientita y agua fría y todo eso aquí adentro. Sí, muchas veces no le damos gracias a Dios por esas bendiciones que tenemos, porque nos hemos acondicionado a ver tal vez el vaso menos vacío, o la mitad vacía, en vez de verlo la mitad lleno, y darle gracias a Dios por esas cosas. Pero algunos están acostumbrados que se despierten y dicen: ay, no, es lunes, tengo que ir al trabajo. Y ya empezaste mal. Tú sabes que cuando tú naciste, tu mente era como una computadora nuevecita y no tenía ningún programa descargado, pero con alta capacidad y espacio. Y lo que pasa es que con el tiempo has estado descargándole programas y no todos han sido buenos. Y de pronto has tal vez descargado un programa que traía un virus y te ha causado mal. Yo solamente te estoy animando a que le pidas a Jesús que venga, limpie tu computadora, tu memoria, para que te dé algo nuevo y diferente. Cuando tú lo recibes a Él, Él entra a tu vida y te dice: te puedes quedar con lo que tienes, pero ahora ya no es tuyo, ya es mío. Yo no solamente habito en la iglesia donde vas de vez en nunca, sino que yo estoy en toda área de tu vida, en tu cuenta bancaria, en tu negocio, con tu familia, en tu casa, en todo lugar. Es de nosotros, sí, pero Dios ahora nos llama a ser buenos administradores de esas cosas, y solos no lo podemos hacer. Por eso mi desafío para ti es que te conectes y que sea una conexión constante con el Espíritu Santo de Dios. ¿Lo recibes, iglesia?